Capítulo 21. La condesa de Winter. Durante el camino, el duque se hizo poner al corriente por D'Artagnan no de cuánto había pasado, sino de lo que D'Artagnan sabía. Al unir lo que había oído salir de la boca del joven a sus recuerdos propios, pudo, pues, hacerse una idea bastante exacta de una situación, de cuya gravedad, por lo demás, la carta de la reina, por corta y poco explícita que fuese, le daba la medida. Pero lo que le extrañaba sobre todo es que el cardenal, interesado como estaba en que aquel joven no pusiera el pie en Inglaterra, no hubiera logrado detenerlo en ruta. Fue entonces, y ante la manifestación de esta sorpresa, cuando D'Artagnan le contó las precauciones tomadas, y como gracias a la abnegación de sus tres amigos, que había diseminado todo ensangrentados en el camino, había llegado a librarse, salvo la estocada que había atravesado el billete de la reina y que había devuelto al señor de Bardes en tan terrible moneda. Al escuchar este relato hecho con la mayor simplicidad, el duque miraba de vez en cuando al joven con aire asombrado, como si no hubiera podido comprender que tanta prudencia, coraje y abnegación hubieran venido a un rostro que no indicaba todavía los 20 años. Los caballos iban como el viento y en algunos minutos estuvieron a las puertas de Londres. D'Artagnan había creído que al llegar a la ciudad el duque aminoraría la marcha del suyo, pero no fue así. Continuó su camino a todo correr, inquietándose poco de si derribaba a quienes se hallaban en su camino. En efecto, al atravesar la ciudad, ocurrieron 2 o 3 accidentes de este género, pero Buckingham no volvió siquiera la cabeza para mirar qué había sido de aquellos a los que había volteado. D'Artagnan le seguía en medio de gritos que se parecían mucho a maldiciones. Al entrar en el patio del palacio, Buckingham saltó de su caballo y, sin preocuparse por lo que le ocurriría, lanzó la brida sobre el cuello y se abalanzó hacia la escalinata. D'Artagnan hizo otro tanto, con alguna inquietud más sin embargo, por aquellos nobles animales cuyo mérito había podido apreciar. Pero tuvo el consuelo de ver que 3 o 4 criados se habían lanzado de las cocinas y las cuadras y se apoderaban al punto de sus monturas. El duque caminaba tan rápidamente que D'Artagnan apenas podía seguirlo. Atravesó sucesivamente varios salones de una elegancia de la que los mayores señores de Francia no tenían siquiera idea, y llegó por fin a un dormitorio que era a la vez un milagro de gusto y de riqueza. En la alcoba de esta habitación había una puerta, oculta en la tapicería, que el duque abrió con una llavecita de oro que llevaba colgada de su cuello por una cadena del mismo metal. Por discreción, D'Artagnan se había quedado atrás, pero en el momento en que Buckingham franqueaba el umbral de aquella puerta, se volvió, y viendo la indecisión del joven, venid le dijo, y si tenéis la dicha de ser admitido en presencia de su majestad, decidle lo que habéis visto. Alentado por esta invitación, D'Artagnan siguió al duque, que cerró la puerta tras él. Los dos se encontraron entonces en una pequeña capilla tapizada toda ella de seda de Persia y brocada de oro, ardientemente iluminada por un gran número de bujías. Encima de una especie de altar, y debajo de un dosel de terciopelo azul coronado de plumas blancas y rojas, había un retrato de tamaño natural representando a Ana de Austria, tan perfectamente parecido que D'Artagnan lanzó un grito de sorpresa. Se hubiera creído que la reina iba a hablar. Sobre el altar, y debajo del retrato, estaba el cofre que guardaba los herretes de diamantes. El duque se acercó al altar, se arrodilló como hubiera podido hacerlo un sacerdote ante Cristo, luego abrió el cofre. Mirad, le dijo sacando del cofre un grueso nudo de cinta azul todo resplandeciente de diamantes. Mira, aquí están estos preciosos herretes con los que había hecho juramento de ser enterrado. La reina me los había dado, la reina me los pide, que en todo se haga su voluntad, como la de Dios. Luego se puso a besar unos tras otros aquellos herretes de los que tenía que separarse. De pronto, lanzó un grito terrible. ¿Qué pasa?, preguntó D'Artagnan con inquietud. ¿Y qué os ocurre, milord? Todo está perdido, exclamó Buckingham, volviéndose pálido como un muerto. 2 de estos herretes faltan, no hay más que 10, milord. ¿Los ha perdido o cree que se los han robado? Me los han robado, repuso el duque. Y es el cardenal quien ha dado el golpe. Mira. Las cintas que los sostenían han sido cortadas con tijeras. Si milord pudiera sospechar quién ha cometido el robo, quizá esa persona los tenga aún en sus manos. Esperad, esperad, exclamó el duque. La única vez que me he puesto estos herretes fue en el baile del rey, hace 8 días, en Windsor. La condesa de Winter, con quien estaba enfadado, se me acercó durante ese baile. Aquella reconciliación era una venganza de mujer celosa. Desde ese día no la he vuelto a ver. Esa mujer es un agente del cardenal,
Pero los tiene entonces en todo el mundo, exclamó D'Artagnan. Oh, sí, dijo Buckingham, apretando los dientes de cólera. Sí, es un luchador terrible. Pero, no obstante, ¿cuándo ha de tener lugar ese baile el próximo lunes? El próximo lunes. Todavía 5 días, es más tiempo del que necesitamos. Patrice, exclamó el duque, abriendo la puerta de la capilla. Patrice. Su ayuda de cámara de confianza apareció, mi joyero y mi secretario. El ayuda de cámara salió con una presteza y un mutismo que probaban el hábito que había contraído de obedecer ciegamente y sin réplica. Pero aunque fuera el joyero llamado en primer lugar, fue el secretario quien apareció antes. Era muy simple, vivía en palacio. Encontró a Buckingham sentado ante una mesa en su dormitorio y escribiendo algunas órdenes de su propio puño. Señor Jackson, le dijo, vais a daros un paseo hasta casa del Lord Canciller y decirle que le encargo la ejecución de estas órdenes. Deseo que sean promulgadas al instante, pero, monseñor, si el Lord Canciller me interroga por los motivos que han podido llevar a vuestra gracia a una medida tan extraordinaria, que responderé que tal ha sido mi capricho, y que no tengo que dar cuenta a nadie de mi voluntad. Será esa la respuesta que deberá transmitir a su majestad, repuso sonriendo el secretario. Si por casualidad su majestad tuviera la curiosidad de saber por qué ningún bajel puede salir de los puertos de Gran Bretaña, tenéis razón, señor, respondió Buckingham. En tal caso le dirá al rey que he decidido la guerra, y que esta medida es mi primer acto de hostilidad contra Francia. El secretario se inclinó y salió. Ya estamos tranquilos por ese lado, dijo Buckingham, volviéndose hacia D'Artagnan. Si los herretes no han partido ya para Francia, no llegarán antes que vos y eso, porque acabo de embargar a todos los navíos que se encuentran en este momento en los puertos de su majestad, y a menos que haya un permiso particular, ni uno solo se atreverá a levar anclas. D'Artagnan miró con estupefacción a aquel hombre que ponía el poder limitado de que estaba revestido por la confianza de un rey al servicio de sus amores. Buckingham vio en la expresión del rostro del joven lo que pasaba en su pensamiento y sonrió. Si dijo sí, es que Ana de Austria es mi verdadera reina, a una palabra de ella traicionaría a mi país, traicionaría a mi rey, traicionaría a mi Dios. Ella me pidió no enviar a los protestantes de la Rochelle la ayuda que yo les había prometido, y no lo he hecho. Faltaba así a mi palabra, pero no importa. Obedecía a su deseo. No he sido suficientemente pagado por mi obediencia, porque a esa obediencia debo precisamente su retrato. D'Artagnan admiró de qué hilos frágiles y desconocidos están a veces suspendidos los destinos de un pueblo y la vida de los hombres. Estaba él en lo más profundo de sus reflexiones, cuando entró el orfebre. Era un irlandés de los más hábiles en su arte, y que confesaba él mismo ganar 100.000 libras al año con el duque de Buckingham. Señor O'Reilly, le dijo el duque, conduciéndolo a la capilla, ved estos herretes de diamantes y decidme cuánto vale cada pieza. El orfebre lanzó una sola ojeada sobre la forma elegante en que estaban engastados, calculó uno con otro el valor de los diamantes y sin duda alguna, 1.500 pistolas la pieza. Milord respondió, ¿cuántos días se necesitarían para hacer 2 herretes como estos? Como veis, faltan 8 días, milord, los pagaré a 3.000 pistolas la pieza, pero los necesito para pasado mañana. Los tendrá, milord. Sois un hombre preciso, señor O'Reilly, pero esto no es todo. Esos herretes no pueden ser confiados a nadie, es preciso que sean hechos en este palacio. Imposible, milord, solo yo puedo realizarlos para que no se vea la diferencia entre los nuevos y los viejos. Entonces, mi querido señor O'Reilly, sois mi prisionero, y aunque ahora quisierais salir de mi palacio no podríais. Decidid, pues, decidme los nombres de los ayudantes que necesitáis, y designad los utensilios que deben traer. El orfebre conocía al duque, sabía que cualquier observación era inútil, y por eso tomó al instante su decisión. ¿Me será permitido avisar a mi mujer?, preguntó ¿O será incluso permitido verla, mi querido señor O'Reilly? Vuestro cautiverio será dulce, estad tranquilo, y como toda molestia vale una compensación, además del precio de los 2 herretes. Aquí tenéis un buen millar de pistolas para haceros olvidar la molestia que os causo. D'Artagnan no volvía del asombro que le causaba aquel ministro, que movía a su placer hombres y millones. En cuanto al orfebre, escribía a su mujer enviándole el bono de 1.000 pistolas y encargándola devolverle a cambio su aprendiz más hábil, un surtido de diamantes cuyo peso y título le daba, y una lista de los instrumentos que le eran necesarios. Buckingham condujo al orfebre a la habitación que le estaba destinada y que, al cabo de media hora,
fue transformada en taller. Luego puso un centinela en cada puerta con prohibición de dejar entrar a quien quiera que fuese, a excepción de su ayuda de cámara Patrice. Es inútil añadir que al orfebre O'Reilly y a su ayudante les estaba absolutamente prohibido salir bajo el pretexto que fuera. Arreglado este punto, el duque volvió a de Artagnan. Ahora, joven amigo mío, dijo, Inglaterra es nuestra. ¿Qué queréis que deseáis? Una cama, respondió de Artagnan. Os confieso que por el momento es lo que más necesito. Buckingham dio a de Artagnan una habitación que pegaba con la suya. Quería tener al joven bajo su mano, no porque desconfiase de él, sino para tener alguien con quien hablar constantemente de la reina. Una hora después fue promulgada en Londres la ordenanza de no dejar salir de los puertos ningún navío cargado para Francia, ni siquiera el paquebote de las camas. A los ojos de todos, aquello era una declaración de guerra entre los dos reinos. 2 días después, a las 11, los 2 herretes en diamantes estaban acabados y tan perfectamente imitados, tan perfectamente parejos que Buckingham no pudo reconocer los nuevos de los antiguos. Y los más expertos en semejante materia se habrían equivocado igual que él. Al punto hizo llamar a de Artagnan. Mirad, le dijo. Aquí están los herretes de diamantes que habéis venido a buscar, y sed mi testigo de que todo cuanto el poder humano podía hacer lo he hecho. Estad tranquilo, milord, diré lo que he visto. Pero me entrega vuestra gracia los herretes sin la caja. La caja os sería un embarazo. Además, la caja es para mí tanto más preciosa cuanto que solo me queda ella. Diréis que la conservo yo. Haré vuestro encargo palabra por palabra, milord. Y ahora prosiguió Buckingham, mirando fijamente al joven, ¿cómo saldaré mi deuda con vos? De Artagnan enrojeció hasta el blanco de los ojos. Vio que el duque buscaba un medio de hacerle aceptar algo, y aquella idea de que la sangre de sus compañeros y la suya iban a ser pagadas por el oro inglés le repugnaba extrañamente. Entendámonos, milord, respondió de Artagnan, y sopesemos bien los hechos por adelantado, a fin de que no haya desprecio en ello. Estoy al servicio del rey y de la reina de Francia, y formo parte de la compañía de los guardias del señor de Cesarts, quien, como su cuñado el señor de Treville, está particularmente vinculado a sus majestades. Por tanto, lo he hecho todo por la reina y nada por vuestra gracia. Es más, quizá no hubiera hecho nada de todo esto si no hubiera tratado de ser agradable a alguien que es mi dama, como la reina lo es vuestra. Sí, dijo el duque, sonriendo, y creo incluso conocer a esa persona, es, milord. Yo no la he nombrado, interrumpió vivamente el joven. Es justo, dijo el duque. Es, pues, a esa persona a quien debo estar agradecido por vuestra abnegación. Vos lo habéis dicho, milord, porque precisamente en este momento en que se trata de guerra, os confieso que no veo en vuestra gracia más que a un inglés, y por consiguiente a un enemigo al que estaría más encantado de encontrar en el campo de batalla que en el parque de Windsor o en los corredores del Louvre, lo cual, por lo demás, no me impedirá ejecutar punto por punto mi misión y hacerme matar si es necesario para cumplirla, pero, lo repito a vuestra gracia, sin que tenga que agradecerme personalmente lo que por mí hago en esta segunda entrevista más de lo que hice por ella en la primera. Nosotros decimos, orgulloso como un escocés, murmuró Buckingham. Y nosotros decimos, orgulloso como un gascón, respondió de Artagnan. Los gascones son los escoceses de Francia. De Artagnan saludó al duque y se dispuso a partir. ¿Y bien, os vais? ¿Por dónde? Como es cierto, Dios me condene. Los franceses no temen a nada. Había olvidado que Inglaterra era una isla y que vos erais el rey. Id al puerto, buscad el brig Barcasundo, entregad esta carta al capitán, él os conducirá a un pequeño puerto donde ciertamente no os esperan, y donde no atracan por regla general más que barcos de pesca, como se llama ese puerto, Saint Valery. Pero, esperad, llegado allí, entraréis en un mal albergue sin nombre y sin muestra, un verdadero garito de marineros, no podéis confundiros. No hay más que uno. Después preguntaréis por el hostelero, y le diréis, forward, lo cual quiere decir, adelante, es la contraseña. Os dará un caballo completamente ensillado y os indicará el camino que debéis seguir. Encontraréis de ese modo 4 relevos en vuestra ruta. Si en cada uno de ellos queréis dar vuestra dirección de París, los 4 caballos os seguirán. Ya conocéis 2, y me ha parecido que sabéis apreciarlos como aficionado, son los que hemos montado, creedme, los otros no les son inferiores. Estos 4 caballos están equipados para campaña. Por orgulloso que seáis, no os negaréis a aceptar uno ni hacer aceptar los otros 3 a vuestros compañeros, además son para hacer la guerra. El fin excluye los medios, como vos decís, como dicen los franceses,
¿No es así? Sí, milord, acepto, dijo D'Artagnan. Y si place a Dios, haremos buen uso de vuestros presentes ahora, vuestra mano, joven, quizá nos encontremos pronto en el campo de batalla, pero mientras tanto, nos dejaremos como buenos amigos, eso espero sí, milord. Pero con la esperanza de convertirnos pronto en enemigos, estad tranquilo, os lo prometo, cuento con vuestra palabra, milord. D'Artagnan saludó al duque y avanzó vivamente hacia el puerto. Frente a la Torre de Londres encontró el navío designado, entregó su carta al capitán, que la hizo visar por el gobernador del puerto, y aparejó al punto. 50 navíos estaban en franquicia y esperaban. Al pasar junto a la borda de uno de ellos, D'Artagnan creyó reconocer a la mujer de Meung, la misma a la que el gentilhombre desconocido había llamado Milady, y que él, D'Artagnan, había encontrado tan bella. Pero gracias a la corriente del río y al buen viento que soplaba, su navío iba tan deprisa que al cabo de un instante estuvieron fuera del alcance de los ojos. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, llegaron a Saint-Valery. D'Artagnan se dirigió al instante hacia el albergue indicado, y lo reconoció por los gritos que de él salían. Se hablaba de guerra entre Inglaterra y Francia como de algo próximo a indudable, y los marineros contentos alborotaban en medio de la juerga. D'Artagnan hendió la multitud, avanzó hacia el hostelero y pronunció la palabra forward. Al instante el huésped le hizo seña de que le siguiese, salió con él por una puerta que daba al patio, lo condujo a la cuadra donde lo esperaba un caballo completamente ensillado, y le preguntó si necesitaba alguna otra cosa. Necesito conocer la ruta que debo seguir, dijo D'Artagnan, ir de aquí a Blangy, y de Blangy a Neufchâtel. En Neufchâtel entrad en el albergue de la Herse d'Or, dad la contraseña al hotelero, y, como aquí, encontraréis un caballo totalmente ensillado. ¿Debo algo?, preguntó D'Artagnan. Todo está pagado, dijo el hostelero, y con largueza. Id, pues, y que Dios os guíe. Amén, respondió el joven, partiendo al galope. 4 horas después estaba en Neufchâtel. Siguió estrictamente las instrucciones recibidas. En Neufchâtel, como en Saint-Valery, encontró una montura totalmente ensillada y aguardándolo, quiso llevar las pistolas de la silla que acababa de dejar a la silla que iba a tomar. Las guardias del arzón estaban provistas de pistolas parecidas. Vuestra dirección en París, Palacio de los Guardias, Compañía de Cesarts. Bien, respondió este. ¿Qué ruta hay que tomar?, preguntó a su vez D'Artagnan. La de Rouen. Pero dejaréis la ciudad a vuestra derecha. En la pequeña aldea de Ecouis os detendréis. No hay más que un albergue, el Écu de France. No lo juzguéis por su apariencia. En sus cuadras tendrá un caballo que valdrá tanto como este. La misma contraseña exactamente. Adiós, maese, buen viaje, gentilhombre. ¿Tenéis necesidad de alguna cosa? D'Artagnan hizo con la cabeza señal de que no, y volvió a partir a todo galope. En Ecouis, la misma escena se repitió. Encontró un hostelero tan previsor, un caballo fresco y descansado, dejó sus señas como lo había hecho y volvió a partir al mismo galope para Pontoise. En Pontoise, cambió por última vez de montura y a las 9 entraba a todo galope en el patio del palacio del señor de Treville. Había hecho cerca de 60 leguas en 12 horas. El señor de Treville lo recibió como si lo hubiera visto aquella misma mañana, solo que, apretándole la mano un poco más vivamente que de costumbre, le anunció que la compañía del señor de Cesarts estaba de guardia en el Louvre y que podía incorporarse a su puesto.